es suficiente todo lo que aprendemos y por eso cada miércoles tratamos poco a poco, ¿no? De hacer un poco de esta docencia. El, la semana pasada, como ustedes vieron, transmitimos desde Arequipa, Perú, en donde estábamos en un congreso, estábamos en Perú, aprendiendo un poco también acerca de cómo se hace minería en el sur, cómo se hace minería en Perú, específicamente conversando, ¿no? Con algunos, no solamente empresarios y no solamente proyectos mineros, porque eso hay que aclararlo. Estuvimos hablando con gente de la comunidad, estuvimos hablando con proveedores, estuvimos hablando con muchas personas que se involucran alrededor de lo que son los proyectos mineros, no solamente la minería per se. Y hace un par de semanas atrás, aproximadamente como un mes, estuvimos también en Chile, transmitiendo desde Chile, porque estábamos también en otro evento aprendiendo un poco más acerca del sector. Entonces, esto es por eso que le digo, siempre nosotros tratamos de dar un poquito de docencia, porque todas las semanas tenemos algo nuevo, tenemos algo más que decirles a ustedes y por supuesto también cosas que aprender, porque no lo sabemos todo. Y esto es muy importante que todos los que nos están escuchando, viendo, entiendan. Lo importante aquí es investigar, lo importante aquí es preguntar, lo importante aquí es hablar con las personas que saben, con los especialistas, porque también es muy importante que el tema ambiental, y más que todo cuando hablamos de ambiente y desarrollo, tengamos la información completa. No nos quedemos con una sola parte de la información, sino la información completa, porque así como hay personas que aman el medio ambiente, aman la naturaleza y quieren la prosperidad para sus países, también hay algunos que se aprovechan de esos temas para entonces tergiversar un poco la información y es lo que nosotros no queremos hacer en este programa. Por eso siempre nosotros vamos a traer a las personas especialistas en la materia que hablen acerca de un tema específico y que también lo hagan con propiedad, con experiencia. Por eso el día de hoy, y no quiero extenderme mucho porque tenemos tres invitadas al día de hoy, pero vamos a comenzar con dos de ellas. Y tenemos aquí con nosotros a Constanza Vargas y también tenemos a Jacqueline Correa Lau, que le damos la bienvenida y me gustaría que ustedes mismas se presentaran directamente. Comenzamos entonces de izquierda a derecha. Comenzamos con Constanza. ¿Cómo estás, Constanza? Mm. Hola Rodrigo, buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Sí. Bueno, yo soy Constanza Vargas, bióloga marina, magíster en geografía y geomática y actualmente candidata a doctora en geografía y trabajo con agua de niebla y cómo este recurso nuevo podría servir para las comunidades rurales del norte de Chile. Muchas gracias, Constanza. Y también tenemos a Jacqueline. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola Roderick, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos súper contentos acá desde Chile, nosotros que nos hayan invitado. Yo soy Jacqueline Correa, trabajo en el Laboratorio de Arqueología y Paleoambiente del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, en Arica, Chile. Y bueno, justamente nosotros en el laboratorio nos dedicamos a hacer una serie de investigaciones científicas donde estudiamos eh, una de las cosas que hemos estudiado justamente es el recurso del agua que tiene problemas desde sociedades prehispánicas hasta la fecha, ¿no? Y tratamos de llevar esa ciencia hacia las comunidades, hacia la sociedad en general, a través de proyectos de ciencia pública, justamente. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por realmente aceptar la invitación. Y fueron invitadas más que todo porque nosotros en el programa hemos tocado varias veces el tema del agua y hemos tocado varias veces el tema también de lo que son los atrapaniebla y cómo ustedes en el sur, que por ahí sería prácticamente en el norte de Chile, el sur de nosotros, ustedes aprovechan todas las gotitas de agua que puedan aprovechar. Porque nosotros aquí en Panamá, y para darle un contexto, nosotros aquí en Panamá tenemos mucha agua, abundancia de agua. Pero como hay fenómenos cíclicos, como el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, o sea, cuando nos llega el fenómeno del niño, cuando hay épocas secas muy prolongadas, entonces nos comenzamos a quejar de todo. Pero sin embargo, ¿cómo lo hacen ustedes que no tienen esa cantidad de agua que tenemos nosotros en el trópico y sin embargo siguen produciendo? A mí me ha tocado, yo estudié en Chile, conozco el norte de Chile, manejé todo desde Santiago hasta Arica,
O sea, así que me lo conozco pueblito a pueblito. Es un paisaje muy bonito para nosotros, porque estamos acostumbrados a ver tal vez mucho bosque, pero allá también es algo atractivo, ¿no? Ver el desierto. Y me gustó mucho cuando lo conocí, porque uno se imagina que no hay vida, que no hay nada, pero sin embargo cuando uno va se da cuenta que hay formas de producir, que hay formas realmente de desarrollarse y que las comunidades siguen viviendo. Así que no sé cuál de las dos me comienza a explicar un poco acerca de lo que ustedes hacen y cómo ustedes aprovechan el tema del agua, porque vuelvo y repito, aquí en Panamá tenemos mucha agua, pero sin embargo cada vez que viene el fenómeno del Niño, como el año pasado, nos quejamos de que no tenemos agua, pero no sabemos qué hacer cuando tenemos abundancia. ¿Cómo lo hacen ustedes que no tienen esa abundancia que tenemos nosotros en el trópico? Para que entiendan un poco nuestros oyentes que también nos escuchan en Chile. Bueno, justamente como tú conoces, Roderick, el norte de Chile es bastante seco y sobre todo en donde estamos nosotros, ¿no? Desde Arica hasta Atacama, es el desierto más árido del mundo, literalmente. Entonces, claro, esta crisis hídrica que hoy día se conoce puede ser a nivel nacional y si en Santiago, en el sur, deja de llover, es una gran urgencia, ¿no? Pero en el norte es algo histórico, siempre ha sido así, siempre hemos tenido la carencia de agua. Y realmente hoy día con la sobreexplotación, con el extractivismo, con el turismo y con una serie de cosas, justamente las napas subterráneas se nos están agotando y lamentablemente no tenemos registros muy actualizados de cuánta es el agua que nos queda en esas aguas subterráneas que son de las que vivimos. Y finalmente, cuando hay eventos de lluvia, lo que tú comentabas por el niño, por la niña, que a nosotros se nos da en el verano, ¿no? Realmente los momentos de lluvia no son suficientes para poder otra vez generar agua y que se llenen estas napas, ¿no? Entonces realmente tenemos problemas hídricos complejos. Y en base a eso nosotros, bueno, Constanza mucho antes que nosotros, ella está en el CDA, en la Católica, que ya llevan estudiando el agua de niebla más de 20 años, y nosotros acá en Arica es muy reciente, nosotros empezamos en el 2019 con los primeros proyectos con fondos públicos a tratar de buscar nuevas formas de obtener agua, ¿no? Y en base a las experiencias de otros países, con los atrapanieblas, más los estudios del Centro del Desierto de Atacama de la Universidad Católica, hemos proyectado y hemos ido generando estos nuevos proyectos con atrapanieblas. Y comenzamos justamente en las zonas costeras y hoy día estamos estudiando en la zona de los valles, ¿no? Que también ustedes nos podrán decir, bueno, y nosotros vivimos de la agricultura del desierto. Arica, como ustedes deben conocer, se abastece justamente de esta agricultura que se genera en esta región. Y claro, el agua es compleja, los suelos son muy salinos, entonces realmente es cara. Además, es la región donde el agua en Chile es la más cara. En Chile se paga por el agua. Claro, Las APR, que son eh, estos fondos que tienen en los valles para justamente albergar agua y poder dárselo a las comunidades, no son suficientes, muchos fallan. Entonces hay que buscar nuevos recursos, ¿no? Estamos buscando nuevas formas de sacar agua de donde no hay, ¿no? O donde hay y que no se ha explotado, como en este caso la exacto. niebla. Así que dejo a Constanza que también puede aportar un poquito más a Sí, estos sí, temas. sí. Gracias, Jacqueline. Constanza dice que tiene un poco más de experiencia y casualmente nosotros estamos muy preocupados siempre por el tema del agua, ¿no? Porque cuando tenemos mucha abundancia, la botamos. Es como cuando abrimos el grifo de la pluma y nos cepillamos los dientes. Pues como vemos que sale mucha agua, no sabemos que cada gota de esa agua que nosotros botamos le faltaría a alguien más. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu experiencia, ¿no? Con respecto a lo que tú has investigado, de lo que hacen ustedes, qué instituciones a las cuales tú representas, y para que te conozcan un poco más acá en Panamá también? Sí, bueno,
En Chile, en realidad, la niebla, digamos que esta nube que se genera en el océano, que cubre también Perú y un poco de Ecuador, se distribuye en Chile hasta más o menos Concepción, que es el centro sur de Chile. Es una Ok. nube súper extensa que cubre, no sé, como unos 3.000 kilómetros, abarcando, digamos, en Chile. Y en realidad, desde los años 60 más o menos se está investigando el uso de esta agua, sobre todo en el norte, que donde, como dice Jacqueline, cubre el desierto de Atacama, donde realmente esta agua podría ser utilizada debido a que hacia el sur llueve. Tenemos también zonas de bosque lluvioso. Chile presenta em, hartos pisos climáticos diferentes, pero nosotros nos enfocamos donde el estrés hídrico es mayor. Y lo que se observa es que en realidad el agua de niebla podría ser un agua súper prometedora, no solo en Chile, sino también en Perú, en Ecuador, en Costa Rica. También se están haciendo estudios de agua de niebla, producto de que si bien podemos hablar del cambio climático, yo creo que una de las cosas como más importantes que se están jugando hoy es justamente lo que dices tú, como el uso del agua hoy en día no somos capaces de ver que es un recurso que hay que cuidarlo. Em, si uno piensa en estadística, al menos en Chile, en una ciudad, en la parte urbana, por persona se están consumiendo, no sé, unos 200 litros diarios, versus en zonas de escasez hídrica, sobre todo rurales, donde no hay acceso al agua por cañería, el consumo es de unos 30 litros por persona, incluso menos. Entonces, esta inequidad en cuanto a vivir en la ciudad y vivir en zonas rurales, lo que hace un poco cuestionarnos y es lo que estamos trabajando también es cómo poder llegar con agua a zonas donde están incluso por debajo de lo recomendado por persona a nivel internacional. Y esto también se observa en ciudades donde, o sea, y en pueblos donde llueve, como por ejemplo en Costa Rica, que si bien allá igual uno imaginaría que no hay problemas de agua debido a que hay harta lluvia, se observa que de todas maneras el uso indiscriminado de este recurso está generando problemas a nivel mundial, no solo en zonas desérticas, sino que también en zonas lluviosas. Claro, tú Ah, acabas de dar algo en un punto muy importante. Algunos piensan que Chile es todo desierto. Algunos no. dicen que no, pero es que allá se puede hacer cierta actividad porque Chile es todo desierto. Y acabas de decir que no, que Chile, lo que lo conocemos y para que ustedes lo pueden explicar, tiene diferentes zonas climáticas y también zonas muy diferentes una de otra, no solamente el desierto. Por otro lado, también dijiste algo muy importante que es el tema de que no estamos conscientes de lo que es el tema del agua. A veces nosotros pensamos, o mejor dicho, la mayoría de las personas piensan que el agua solamente es el agua de mar, agua de río y lo que cae de la lluvia. Pero sin embargo, no entendemos que hay napa subterránea, no entendemos que hay humedad en el ambiente y que me gustaría que, Jacqueline, ahora tú me explicara un poco más acerca de eso de la niebla, o sea, de cómo conseguir agua para que nos entiendan lo que nos están escuchando y viendo también por Instagram y YouTube, cómo es eso de la niebla, cómo se atrapa esa agua, cómo se puede aprovechar, dónde está, o sea, para que nos entiendan un poco. Sí, bueno, nosotros queremos ser como muy responsables en lo que transmitimos a Claro, través, porque uno cree que me falta agua y voy a instalar una trapaniebla en el techo de la casa, ¿no? Y queremos ser como bien responsables en decir de que para llegar a construir una trapaniebla hay proyecciones y para eso se hacen estudios justamente de captura de niebla. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, en Arica, que es algo que no se había tocado, solamente se había trabajado desde Tarapacá hacia el sur. En Arica, para medir eso, instalamos 4 estaciones meteorológicas, dos desde el sur hacia el norte, una en Alto Caleta Camarones, todas sobre los 900 metros sobre el nivel del mar, estaciones meteorológicas con neblinómetro.
¿ya? Y estas estaciones meteorológicas tienen anemómetro, un data logger, para medir justamente la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, ¿no? Y este neblinómetro que te mide también la captura de la niebla, ¿ya? En un metro cuadrado, es una malla de un metro cuadrado y con eso nosotros no podemos proyectar, ¿no? De acuerdo a los datos que tenemos diariamente, inclusive, podemos ir viendo los eventos de niebla y podemos decir, bueno, estamos capturando en tal localidad cierta cantidad de niebla y con eso, de acuerdo a los requerimientos, es cuando uno proyecta la cantidad de atrapanieblas que se tiene. Los atrapanieblas han sido estudiados también y también hay un diseño en específico. Nosotros ya tenemos un estándar de 32 metros cuadrados de malla, que son en el fondo dos mallas cada una de 17 de 16 metros cuadrados y que se ponen de manera vertical frente a la niebla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto gracias al Fondo de Innovación Regional en que pensamos en Caleta Camarones. No sé si tú conociste a Roderick Caleta Sí, Camarones. sí, sí, se lo conozco. Bueno, esa caleta es un asentamiento informal que ya lleva 40 años y se Sí, abastecen, subsisten justamente de los camiones aljibe, lo cual son altos costos para la municipalidad que se los lleva. Además, el transporte tiene una gran carga produce eh, una serie de contaminantes y además la gente solamente le llevan el camión 2 veces por semana y cuando esa agua se acaba, la gente tiene que comprar el agua, ¿no? Además de ya comprar el agua anterior, o sea, también la municipalidad transporta, pero el agua también es pagada. Pensando en esa situación, en este caso en específico, es que nosotros nos proyectamos ya con los estudios de las estaciones meteorológicas y los neblinómetros que llevan en funcionamiento ya, en este caso, 3 años, es que proyectamos para una comunidad de 80 personas, es que proyectamos este parque de atrapanieblas que hoy día estamos instalando y que ya están a punto de inaugurarse, que son 5 kits. Un kit tiene 32 metros cuadrados y son 160 metros cuadrados de malla, ¿no? Y con eso estamos proyectando, por ejemplo, un volumen mensual de 7.860 litros, con un volumen diario de 262 litros eh, eh, para las personas, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos estudiando, de acuerdo también a lo que nos aporta cada localidad, porque este caso, claro, es Caleta Camarón, está frente al mar, la niebla llega directo, pero si nos vamos un poco hacia el interior, en la zona de valle, la niebla disminuye considerablemente. Por lo tanto, la captura de niebla es distinta. Entonces, por eso lo que estamos haciendo con diferentes proyectos que no está, es que a los que tenemos que postular para conseguir nuevos fondos, es que estamos instalando la mayor cantidad de estaciones meteorológicas y neblinómetros posibles en la región, cosa de poder tener un concepto y una evaluación de toda la región y la captura que podemos tener en los distintos lugares. claro. Tú dijiste varias cosas. Primero, hay que ser responsable. Segundo, esto requiere estudios. Esto no es de la noche a la mañana, ni que se le ocurre a alguien porque lo soñó. Pero me gustaría aclarar, no aclarar, sino explicar algo acerca de qué es caleta, para los que estamos acá en Panamá entiendan qué es caleta. Y lo acabo de buscar en internet, o sea, qué es caleta en Chile. Puede ser una pequeña ensenada o lugar secreto de desembarque o unidad productiva de pesca artesanal. Para que entiendan un poco qué es caleta de lo que están hablando, son pequeños, por decir así, como puertitos, o por decirlo como decimos acá en Panamá, donde hay asentamientos, o sea, de pescadores, en donde se come muy rico, porque llegan los pequeños pescadores ahí, en algunas caletas, por supuesto, tienen su restaurante, algunas caletas son bastante turísticas también, no solamente son artesanales, en donde se puede comer pescado y marisco muy fresco, que es muy rico allá en Chile. Pero por lo menos, Constanza, el tema de la investigación. O sea, ¿cómo llegan ustedes a esto, no? O sea, yo sé que el tema del agua es un tema que se ha estado discutiendo durante mucho tiempo. Por supuesto, a todos nos preocupa,
cuando nos falta, porque nadie se da cuenta de lo que vale el agua cuando le falta. O sea, por lo menos cuando se va el agua aquí en Panamá, todo el mundo le da sed y a todo el mundo le da ganas de ir al baño. Pero cuando hay mucha agua, nadie se acuerda de tomar agua. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta nosotros de que al momento de que nos falta un recurso tan vital como el agua, es cuando nos damos cuenta de la importancia que hay. Pero Constanza, ¿cómo llegan a eso de la investigación? Más que todo, incluso leí por ahí que tienen un app para esto, o sea, que están utilizando ya incluso nuevas tecnologías más amigables con lo que son las nuevas generaciones también para investigar y preguntar y hacer un poco, pero explícanos un poco acerca de la investigación, cómo llegan a esto ustedes. Sí, bueno, primero hablar qué es la niebla. Bueno, en el océano se evapora el agua y se forman unas nubes que son bajas. Y estas nubes que son de baja altura, cuando toman contacto con una superficie terrestre, se transforma o el concepto en niebla. ¿Por qué? Porque uno no ve a grandes distancias. La niebla, la visibilidad puede ser 100 metros o incluso menos. Pero esta nube tiene agua líquida. Es agua líquida, solo que son partículas tan chiquititas que no caen por la gravedad. Entonces, finalmente lo que hacemos nosotros con una malla Rachel, una malla de estas que dan sombra o de las que se hacen cercos Claro. para, no sé, la agricultura, con esa Aquí la malla. utilizan mucho para hacer sombra y también para construir lo que son los viveros. Esto, Exacto, también es tipos de malla, pero con un entramado menor, porque las que dan sombra son al 80 o 90%, estas mallas que usamos nosotros son al 35%, ok. y así podemos interceptar estas gotitas pequeñitas que están en suspensión y por coalescencia, o digamos, se unen, chocan entre ellas y caen como una gota grande. Entonces, en todos los sitios, o sea, lo que también le decimos a las personas, si usted ve niebla en su casa, es factible colectar agua. O sea, cuando no tenemos mucha visibilidad porque hay alta nubosidad, es porque estamos en presencia de niebla. Entonces, la aplicación que estamos haciendo ahora justamente quiere generar ese canal de conexión entre las personas y la investigación. O sea que con esta aplicación se pueda ver las zonas, tenemos una zona, un polígono, donde por imágenes satelitales sabemos que hay niebla en algún porcentaje durante el año. Entonces, si las personas están en contacto en sus territorios, en sus casas, tienen contacto con esta nube, con esta niebla, o sea, ven poco, que podamos instalar allá un equipo para medir el volumen potencial que tengan en sus casas. Y con eso poder dar una solución de cuántos metros cuadrados se necesitan de malla para abastecer, dependiendo las necesidades de cada uno. Es un poco la idea entre la investigación, el potencial, lo cuánto podemos colectar mediante un neblinómetro, que es una instrumentación a nivel internacional para poder hacer comparación entre distintos sitios, que equivale a un metro cuadrado de malla, perpendicular al paso del viento, que es el que mueve, digamos, esta masa de agua y nosotros la podamos capturar. Con eso también podemos medir velocidades de viento, porque sabemos que en zonas donde hay poco viento tenemos que llegar con otro tipo de soluciones, también atrapanieblas, pero atrapanieblas que den solución a zonas donde el viento no promueve el choque de las partículas. Entonces, como con un poco desde el lado de las ciencias, pero además desde lo práctico, desde las vivencias de las personas donde ellos saben que hay niebla, podemos llegar con la solución de acuerdo al sitio. Es De un poco acuerdo a lo que sus estamos haciendo ahora. investigaciones, ¿cuál ha sido el volumen más grande o cuál es la zona? No sé cómo lo medirán ustedes, si es por volumen o por cantidad de personas más grande que se ha aprovechado, que se está aprovechando de este tipo de tecnología. Miren, el sitio que tenemos mayor colecta de agua de niebla es en Antofagasta, en Cerro Moreno, que es un parque nacional. Antofagasta también igual está al norte de Chile, y ahí estamos colectando entre unos 10 a 12 litros por un metro cuadrado de malla por 10 día. a 12 litros. Wow.
10 a 10 litros. Entonces, harta agua. Estamos hablando que si eso uno lo lleva a un kit, no sé, de 32 metros cuadrados, por día podríamos estar acumulando 350 litros. Eso equivale a que ya podemos satisfacer las necesidades de al menos una persona. En Ah, general, nosotros cuantificamos el volumen de agua colectado por metro cuadrado de malla y ok, eso se puede proyectar a la cantidad de personas que vivan en zonas cercanas o dependiendo del proyecto, si ya sea para agricultura o sea para consumo humano. Pero en verdad los volúmenes son a través de metros cuadrados de malla que colectan. ok, interesante el dato. Y también dijeron que en otros países también se están haciendo estudios y mencionaron, no sé cuál de las dos mencionó, Costa Rica. O sea que también se puede hacer este tipo de proyectos en áreas tropicales. O sea, ¿estoy en lo Exacto. correcto? Sí, Entonces, ya, bueno, está hecho en Guatemala también, en ok, Ecuador, en Perú, bueno, Costa Rica y en otros países como por ejemplo Marruecos, también hay un proyecto bastante grande de atrapanieblas allá, en Canarias, en todas las zonas donde hay niebla en realidad. ok. O sea, podemos hablar entonces para que nos entiendan lo que nos están escuchando, porque aquí hay, vuelvo y repito, este programa es abierto, tenemos personas de todo el país y también nos están escuchando en Chile, nos están escuchando en Perú, nos están escuchando también en España. Al parecer, parece mentira, pero este programa ya ha trascendido algunas fronteras y también lo grabamos para que le recordamos a todos los que nos están escuchando que este programa se está transmitiendo en vivo en Instagram, Medio Ambiente y Progreso, también en vivo en YouTube, Medio Ambiente y Progreso, y el programa completo se va a subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver y también vamos a dejar los links y los contactos de Constanza y Jacqueline, si nos lo permiten, para que le puedan hacer todas las preguntas correspondientes al tema de la trapaniebla. Siempre nos preocupa el agua, pero vuelvo y repito, el agua aquí en Panamá son muy dados a que nos preocupa cuando nos hace falta, pero no sabemos qué hacer cuando hay suficiente. Jacqueline, cuando hay suficiente agua, o por lo menos cómo la almacena, dónde se almacena el agua después de atraparla, después de ser atrapada con estas atrapanieblas, es procesada, tiene algún tipo de, de procesamiento, o sea, de cómo se llama, de purificación antes del consumo humano o para qué es utilizado realmente el agua que ustedes almacenan. Sí, Roderick, antes de responder a tu pregunta, quiero completar o sea, complementar un poquito también todo lo que nos explica Constanza, y que también es importante para los auditores, que finalmente nosotros como instituciones públicas o privadas, los que quieran trabajar en este tipo de proyectos, son proyectos y nosotros los pensamos como un bien público, algo para la comunidad, para comunidades que lo necesitan. Lo Claro, importante son la sostenibilidad de estos proyectos y que por eso muchos fracasan también. Que claro, una vez que uno termina los proyectos, que se acaban los fondos, claro, trata de seguir dando la asesoría técnica, pero finalmente quienes tienen que dar continuidad a lo que se instala son las mismas comunidades. Ya tenemos un caso súper emblemático en Chungungo, donde ese proyecto estuvo, ¿cuántos años, Connie? 10 años sobreviviendo la comunidad de La Caleta, otra vez de Caleta, se duplicó justamente porque había más agua y había un recurso para vivir. Pero una vez por algún motivo las mallas, por ejemplo, empiezan a fallar, se empiezan a dañar, hay que ir a repararlas, hay que hay que reemplazarlas. hacer limpieza, claro, y ahí es donde nosotros necesitamos el apoyo de las comunidades. Y por eso que es muy importante, y es lo que nosotros hemos estado haciendo a través de la ciencia pública justamente, es trabajar estos proyectos con la comunidad, cosa de que desde un inicio ellos sean partícipes de lo que después van a poder disfrutar, ¿no? Y por ejemplo, la app, esta aplicación, no fue creada de la nada, sino que también para que esta app sea más funcional, justamente hacemos un levantamiento de información de qué es lo que existe en la agricultura en nuestra región, cuáles son los cultivos que más se plantan, qué sé yo.
y por eso estamos beneficiando a un público objetivo bastante dirigido, ¿no? Y ahí es donde nosotros hacemos necesaria la co-construcción de estos proyectos para que sean proyectos sostenibles, ¿no? Sostenibles en el tiempo. Entonces, bueno, eso quería agregar y después contarte de que, por ejemplo, este parque de atrapanieblas que estamos instalando tiene una bajada por conductos, digamos, por cañerías, que van a llegar hasta, no hasta la misma caleta de Camarones, porque la caleta tiene bueno, no es un problema, es un beneficio. Donde está instalada esta caleta hoy día es declarada Patrimonio de la Humanidad. Por lo Claro. tanto, es como una zona protegida, ¿no? Entonces llegamos hasta cierto punto y de ahí tenemos almacenajes. Igual hay almacenaje en todo el trayecto donde el agua va decantando hasta que llega a un almacenaje de estanques de 20.000 litros y ahí justamente es para que esta agua la carguen los camiones aljibe y también para que la gente la pueda sacar manualmente. Hay que decir de que hoy día los estudios del agua de niebla, los contaminantes se están estudiando. Connie es una de las personas que estudia estas contaminaciones. Por lo tanto, hoy día nosotros no lo estamos promoviendo como uso para beber, digamos, humano, O pero sea, sí. directamente. No, no es Directamente no, recomendable porque como tú beberla sabes, en directamente. Panamá debe ser igual, el agua potable que uno bebe de la llave pasa por un proceso de potabilización Claro, muy largo, ¿no? Nada viene directamente de la cordillera o directamente del río, pasa por un proceso. Y con el agua de niebla hay que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, también dependiendo de las zonas, hay distintos contaminantes, porque finalmente esta agua se captura del medio ambiente, ¿no? Que trae todos claro, los residuos que vienen o de la minería o de algún otro lugar. ¿No? Entonces, a eso también hay que hacer estudio y por lo tanto, esta agua finalmente es para el uso doméstico, regadío, baño, inclusive sirve para el turismo porque te puede ayudar a lavar los platos y qué sé yo, ¿no? Eso. claro. O sea, necesita ser tratada antes de ser consumida. O sea, en caso tal de que se necesite, ¿no? Porque también hay lugares a lo mejor que necesitan agua para poder consumir. Entonces, pero no es recomendable tomarla directamente hasta que nos hagan los estudios correspondientes y los análisis de laboratorio correspondientes. O sea, a eso es lo que entendí que ustedes se refieren, ¿no? Hay que ser responsable y no decirle, oye, pongo una atrapaniebla, me pongo a tomar directamente de la gotita que va saliendo ahí. No, no es recomendable, pero lo importante es que tenemos agua en el ambiente que podemos aprovechar para otras actividades directamente, pero no para el consumo humano hasta que no se hagan los análisis correspondientes para saber si está. Eh, Constanza, háblanos un poco. Los programas de radio tienen algo, ¿no? Que son cortos y tienen algo específico, pero sí me gustaría, antes que se me olvide, invitarlas a un live, si tienen el tiempo, en Instagram o en YouTube, o también lo hacemos en TikTok. En TikTok tenemos un poco más de audiencia y pelean un poco más, ¿no? Eso es lo bueno de TikTok. Pero sin embargo, si queremos hacer un poco más de docencia, tenemos el Instagram y el YouTube, porque nos podemos extender un poco más. Acá la radio nos dice hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos. Entonces, Constanza, sí, porque eso es lo bueno y lo malo de la radio. Pero nosotros acá tratamos de hablar lo más normal posible, porque otra de las cosas es que queremos conectar con la gente y tratar de no hacerlo tan científico, porque a veces las cosas muy rebuscadas o las palabras muy rebuscadas son las que a veces no conectan. Pero Constanza, con tus propias palabras, ¿por qué tú recomendarías que por lo menos en países tropicales como Panamá, entonces, que vuelvo y repito, tenemos abundancia de agua en una época específica, por hay otras épocas en donde nos falta el agua y ahí es donde nos quejamos todos, incluso el canal de Panamá, que botamos el agua todos los días, pero cuando no hay agua, entonces hay el sequía, el cambio climático, las industrias, y le echamos la culpa a todo el mundo, pero no le echamos la culpa a la falta de planificación. ¿Tú recomendarías este tipo de proyectos y para quiénes específicamente en países como Panamá? Claro, este tipo de proyecto en realidad sirve para pequeños asentamientos, comunidades rurales, reforestación o mantención de espacios donde, como dices tú, cuando hay cuando hay escasez de agua o no hay lluvia,
También esto es importante porque se ha visto, lo que hemos visto nosotros, al menos con de las nubes bajas, de estas nubes que forman niebla, es que más allá de que sea época niño o niña, esta nube no varía. Ok, Eh, importante saber eso. Eso es súper importante porque cuando, en el caso de ustedes, que cuando es época niño no tienen agua, en el caso de Chile al revés, llueve más cuando tenemos época del niño, pero en Sí. Panamá hay escasez. Justamente se podría evaluar el uso del agua de niebla para satisfacer quizá eh, riego o el uso incluso en las casas, pero como te digo, en poblados pequeños, porque no es un volumen de agua grande como se habla, no sé, de la desalinización o de napas subterráneas o los ríos. Además que la niebla en general tiene estacionalidad, puede haber más niebla en invierno, en verano, dependiendo los sitios. Entonces, sí, como recomendación general, si las personas que nos están escuchando tienen este fenómeno en sus casas, o sea, ven la niebla o ahí mismo donde viven o arriba en el cerro, interesante sería estudiar cuál es el potencial que tiene para estos momentos en los cuales presentan escasez de agua producto de pocas lluvias, por ejemplo. Se Sí, podría. y acaba de decir algo muy importante, o sea, la niebla permanece independientemente de cuál sea la estación o cuál sea el fenómeno que esté en el momento. Cosa de que por lo menos no hay que esperar hasta que suceda algo para poder comenzar a investigar. Y la otra cosa es muy importante, investigar el tema. Eh, Jacqueline, tus recomendaciones para un país tropical como el nuestro con respecto a la experiencia que ustedes tienen ya allá en Chile. Em, bueno, es curioso porque, claro, uno siempre que vive acá en el desierto con falta de agua, nosotros trabajamos mucho la concientización, ¿no? Y la sensibilización respecto al uso de agua, y tú lo dijiste al inicio del programa, ¿no? Como teníamos agua en exceso, dejamos la llave corriendo, qué sé yo, no nos importa mucho, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la crisis climática de la crisis hídrica, perdón, es una realidad y que nos afecta a todos, ¿no? Nosotros, claro, siempre decimos, no vamos a solucionar la crisis hídrica porque eso va a seguir Pero avanzando, tampoco la pero vamos a grabar, ¿no? vamos a trabajar en ello, vamos a apoyar, vamos a buscar nuevos complementos, cosas de poder tener almacenada agua. Entonces, para estos países que a lo mejor ustedes dicen, claro, a nosotros nos llueve todo el tiempo, pero realmente en estas comunidades rurales donde para acceder al agua, igual tienen que ir a buscarla a los ríos, igual son las mujeres las que tienen que hacer y las niñas ese trabajo más que los hombres, eso está estudiado también, para poder transportar agua y tenerla en sus casas, igual requiere, ¿no? Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Entonces, ante eso, bueno, concientizar a la gente de que con este cambio climático, las lluvias van a ir cada vez descendiendo más y por lo tanto hay que trabajar en nuevas alternativas para ir almacenando y teniendo agua para cualquier evento, ¿no? Y no Claro. solamente cuando se nos cortó el agua de la llave, es que, o cuando nos avisan que va a haber un corte, es que juntamos agua. ¿No? Sino que siempre hay que prevenir en ese sentido y creo que como dice Connie, sí, la nube está en todas partes, hay que ir estudiándola y hay que ir observando. A nosotros hay colegios que se nos han acercado desde el interior de acá de Arica y nos dicen nosotros tenemos un huertito y en la época que no venimos a regarlo a la escuela se nos mueren todas las plantas, ¿no? Y bueno, entonces instalamos un rociómetro para estudiar ahí el rocío, cómo capturamos agua a través de ese rocío y vamos almacenando agua para que esas plantitas se puedan regar en la época que no la pueden regar manualmente, ¿no? Entonces, Sí. casos como eso. No, claro, y tú acabas de decir una palabra que conocemos mucho acá en Panamá, porque a lo mejor si le decimos niebla, a muchos de los que nos están escuchando a lo mejor no entienden, pero acaba de decir rocío. O sea, esas gotitas de agua que caen, que nos mojan en la noche, o incluso en algunos lugares rurales donde no se tiene
eh, gypsum o cielo raso, como decimos aquí en Panamá, entre el zinc, porque la mayoría de las casas el techo es de zinc. Ustedes allá tienen otros materiales, pero acá en Panamá se utiliza mucho el zinc. Cuando amanece, se ven esas gotitas de agua que van cayendo, o sea, por el cambio de temperatura que hay de la noche a la mañana. Entonces, todas esas gotitas de agua es la que nosotros en este programa estamos hablando, de que se pueden aprovechar de una u otra forma. Y también otra cosa también, aquí en Panamá, cuando ustedes vienen, o sea, cuando viene gente de donde cae muy poca agua, viene gente del sur, se extrañan con la cantidad de agua, porque me lo han dicho, que se pierde aquí en Panamá. Nosotros decimos que tenemos mucha agua cuando llueve, pero nosotros la botamos y nosotros no sabemos cómo aprovecharla. Y el tema está en que siempre lo hemos dicho en este programa, el tema no es la falta de agua, es la falta de planificación. Y con esto es porque nosotros queríamos traerlas a ustedes para que ustedes nos hablaran, porque nosotros no queremos y no pensamos que tal vez en un periodo corto lleguemos a un tema tan drástico como está en el norte de Chile, pero sí tenemos que ir planificando como seres humanos y como país para poder evitar que esto suceda más adelante, porque ya hay zonas en Panamá en donde ya no se puede extraer agua directamente del río para potabilizarla porque está altamente contaminada producto de los vertederos o malos la falta de lugares ¿cómo se llama? Diseñados adecuadamente para la disponibilidad de los desechos sólidos que están contaminando gran parte de los ríos aquí en Panamá, como también hay otros lugares también que se ha deforestado tanto y se ha abusado tanto de lo que es el tema de la expansión urbana, que también se han agotado las fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas. Entonces, algunos lugares como Isla han tenido que ir a buscar o ya a pensar en la desalinización del agua de mar y en otros lugares está muy lejos del mar y tampoco tienen entonces cómo. Entonces tenemos que ir pensando también, a pesar de que es un país tropical, tenemos que ir pensando en cómo vamos a planificar a futuro. Entonces, Constanza, ¿qué otra cosa nos podrías decir? Ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría darle este tiempo a ustedes para que nos hablen acerca más del lab, cómo los pueden contactar, qué información, qué necesitan ustedes también, en donde se les pueda ayudar, porque este programa, vuelvo y repito, no solamente lo escuchan en Panamá, lo escuchan fuera, y también hay muchas empresas y también organizaciones que escuchan este programa. A veces nos critican mucho por lo que decimos, pero lo escuchan, y es bueno que lo escuchen a ustedes también. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen y qué necesitan realmente para poder continuar con esta labor que están constancia? Sí, bueno, solo por el tema anterior, cuando hablamos de agua atmosféricas, justamente hablamos, por ejemplo, de la lluvia, de la niebla y también el rocío. Son fenómenos distintos, pero que todos finalmente podrían ser aprovechados, que actualmente no se hace realmente, ¿cierto? Entonces, poder colectar el agua de la lluvia, poder colectar el agua del rocío y poder colectar el agua de la niebla son complementos para llegar con soluciones a zonas donde hay bastante estrés hídrico. Sobre lo que la aplicación, claro, esta aplicación actualmente se utiliza solo para el norte de Chile, pero es una aplicación que tiene un potencial para integrar información de los sitios que nosotros queramos. Así, quisieran hacer alguna alianza entre Panamá y Chile, o Perú-Chile, o el país que sea que no está, de las personas que nos estén escuchando hoy, podemos hacer un proyecto conjunto para extender esta red de monitoreo a más sitios. Eso sería muy interesante. Nosotros hemos tratado, o sea, queremos también en el futuro poder conectar con Perú, debido a que Arica está en la en la región fronteriza con Perú. Por lo tanto, Sí, hacer proyectos binacionales sería algo muy interesante, muy bonito, siendo que allá también hay niebla. Y claro, en tema de los privados, claro, o sea, ideal sería que se pudieran hacer proyectos con entidades privadas de aprovechamiento de agua, de monitoreo de esta nube, de cuáles son los potenciales. O sea,
el financiamiento no solo tiene que ser público, sino que también puede ser privado para un aprovechamiento privado. O sea, para Claro, la agricultura o en realidad también ahora estamos viendo el potencial que esto podría tener en la limpieza de paneles solares con un proyecto que estamos postulando con Jacqueline. O sea, que en realidad esta agua podría servir para complementar em, tanto limpieza, riego, abastecimiento de poblado, tanto para personas o agrupaciones o empresas privadas, lo que se quisiera. O sea, esto es el comienzo de algo que no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional tiene un gran potencial. Así que sí. dentro de las necesidades que se podrían hablar, en verdad es la conexión, conectar con más personas que estén interesadas en la agua atmosférica y poder realizar estudios en conjunto y quizás también proyectos a largo plazo de captura de agua con distintos fines. Mira, sería bueno que cuando ustedes publiquen algo en sus redes sociales, también nos pongan a nosotros pues, como colaboradores para que así podamos ir expandiendo un poco más esta red de necesidades, porque también hay eh, por lo menos proyectos en Salta que están muy cerca de lo que es para el lado argentino, pero más o menos están paralelos con Antofagasta, que también hay algunos que nos están escuchando y también nos siguen. Como también yo acabo de regresar de Arequipa, allá en Perú, y también estuvimos hablando del tema de la cosecha del agua para el tema también de la agricultura. Lo utilizan mucho para lo que es la agricultura. Y vimos un par de atrapanieblas por ahí en el camino cuando íbamos, que tienen mucha relación con lo que ustedes están diciendo. Y es bueno también que proyectos, empresas privadas también aporten a lo que es el tema de esta planificación, porque yo lo veo como una planificación a futuro, ¿no? De cómo aprovechar el agua que tenemos, porque aquí en Panamá, vuelvo y repito, aquí en Panamá, cuando ustedes vengan a Panamá, porque espero que vengan pronto, se van a dar Ujú. cuenta que en épocas de lluvia, ustedes se van a sorprender con la cantidad de agua que se pierde, porque han venido personas de Israel y nos dicen, pero ¿cómo es posible que ustedes boten tanta agua? Y es así, porque no nos preocupamos, no tenemos esa, pero sí hay zonas en Panamá, en la República de Panamá, que sí están teniendo problemas actualmente. Entonces, Jacqueline, un minuto y después Constanza para que nos den su última reflexión y no se despidan, sino que nos inviten a seguirlo y a darle más continuidad a este programa que ustedes están llevando. Sí, bueno, muchas gracias. Nosotros, claro, estamos en nuestras redes sociales de Instagram, Agua Niebla Desierto. Ahí nos pueden encontrar. Esta aplicación es de uso público, por lo tanto, además de este cálculo de agua o del mapa interactivo de la niebla, hay otra serie de dar a conocer lo que es el cambio climático, la historia de los atrapanieblas. Nosotros también tenemos nuestro sitio web que es Escalonia, con doble L, en escalonia.cl, donde tenemos una serie de trabajos documentales que hemos ido trabajando a través del tiempo con distintos científicos de Chile e internacional también. Así que, bueno, los dejamos cordialmente invitados a que se contacte con nosotros. Vamos a estar conectados, Rodrick, para nuestros correos, lo que sea necesario para que podamos hacer alianzas estratégicas justamente para que podamos colaborar no solo de manera científica, sino que de manera técnica también, ¿no? A través de las regiones. Sí, correcto. Vamos a estar en contacto y también vamos a dejar en el link de este programa, vamos a dejar también sus redes sociales, sus páginas web para que lo puedan contactar cuando guste. Y vuelvo y repito, y también podamos hacer interacciones, ¿no? Entre ambas cuentas. A ver, Constanza, ¿qué nos puedes decir para tus reflexiones finales de este programa y también invitarlos, ¿no? A que nos sigan y le den seguimiento a todo este programa que ustedes están haciendo? Sí, no, muy agradecida de las personas que nos están escuchando, del tiempo para esta entrevista y solo decirles que si en sus casas o donde viven ven la niebla, que se contacten con nosotros, que veamos el sitio en particular y veamos cuál podría ser el potencial de agua que ellos tienen y esto cómo poder hacerlo más masivo, sobre todo en América, que es donde estamos todos.
viviendo finalmente, al menos yo supongo la gente que nos está escuchando. Bueno, en España que también hay niebla, también ellos podrían contactarnos, o sea, en realidad dejar abierta la puerta para que las personas que estén interesadas en esto nos contacten y veamos qué opciones hay de potencial de agua en los sitios donde están. No solo para niebla, también puede ser para rocío y también proyectos de aguas lluvia. En Chile ya hay proyectos de aguas lluvia, el Estado está financiando proyectos de aguas lluvia, así que algo que se viene potente, al menos en Chile, yo creo que en otros países igual. Y como dices tú, en Panamá, en una suerte de planificación hacia el futuro, sería interesante poder hacer evaluación de este tipo de proyectos. Así que feliz de responder dudas, consultas a las personas que estén interesadas. Bueno, para los que nos escuchan y ven en este programa Medio Ambiente y Progreso, ya saben, Constanza Vargas y Jacqueline Correa Lau. O sea, van a estar también, vamos a dejar sus links y vamos a dejar también su página web para que ustedes puedan contactarla por cualquier duda o cualquier pregunta adicional que quieran hacerle con respecto a este tema tan interesante de lo que son los atrapanieblas. O más que todo, para que lo entendamos, cómo poder planificar a futuro con toda el agua que tenemos a disposición, ya sea agua de mar, agua de río, agua de lago, agua subterránea y, ¿por qué no, también agua del ambiente? O sea, porque tenemos que realmente darnos cuenta de que el hecho de que llueva mucho, en el caso de Panamá, durante un tiempo, no significa que no vamos a tener escasez de agua en otro momento. Y así mismo como en la ciudad capital podemos tener acceso directo al agua en la mayoría de las poblaciones, hay lugares en el interior del país que no lo tienen. Por eso es muy importante tratar de aprender de las experiencias vividas y de lo que están haciendo en otros países, en este caso Chile, con Constancia y con Jacqueline, porque es muy importante que nosotros entendamos que la abundancia no significa que va a ser permanente. La abundancia no significa que va a ser para siempre. O sea, nosotros tenemos que planificar. Y ellas acaban de decir en este programa cosas muy importantes. Primero que todo, planificación. Segundo, investigación. Y tercero, hay que tener continuidad, porque también sucede aquí en Panamá que uno le deja los proyectos a las comunidades, pero uno se retira y el proyecto hasta ahí llegó. Entonces también tiene que tener un poco de continuidad con esto. Otro llamado también a las empresas privadas también, que son las que consumen más agua dependiendo del sector, dependiendo del rubro, también entren a este tipo de planificación, porque no solamente es extraer el agua que compran directamente de las empresas que proveen esta agua, sino que también cómo ustedes pueden aportar un poco más a lo que es el tema de planificación y, por qué no, también en el tema de investigación. Y a los gobiernos, porque aquí también nos escuchan los gobiernos, o sea, porque también tenemos interacción, porque a veces nos critican por las cosas que decimos, porque decimos las cosas como son. Porque yo siempre digo, yo no voy a decir lo que quieren escuchar, yo voy a decir lo que tienen que escuchar. Así que esto no es un programa para caerle bien a todo el mundo, pero sí es un programa para hacer docencia. Entonces, a los gobiernos que también nos escuchan, también planifiquen, porque una vez dijimos cosecha de agua y se comenzaron a reír algunos funcionarios públicos, porque no entendían que también se puede cosechar agua. Así que, Jacqueline y Constancia, muchas gracias. Vamos a ponernos de acuerdo con Irene para ver si podemos hacer un live. A veces se puede hablar un poco más aquí en radio. Dentro de poco Aurelio nos va a acordar. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Este es su programa, nos pueden escribir cuando gusten y cuando quieran también publicar más información o divulgar más información, cuenten con nosotros en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible. Y después vamos a hablar acerca de lo que estuvimos haciendo en Perú, porque son cosas muy importantes que también vamos a traer para Panamá y también informando un poco desde el punto de vista ambiental cómo se desarrollan algunos sectores industriales, como en el caso de la minería. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos despedimos. Ya saben, están invitadas, invítenme también, ¿no? Si tienen algo por allá para que podamos hacer ese intercambio de información. Así que gracias a todos, un saludo a todos los que nos escuchan y los que nos están viendo aquí en Medio Ambiente y Progreso. Ya saben, YouTube, Instagram, TikTok, en todas las plataformas Medio Ambiente y Progreso.
estamos informando todos los días acerca de lo que está sucediendo en Panamá y también fuera de Panamá. Así que a los que escuchan en KW Contingente, chao, hasta el próximo miércoles. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, zona Gracias. cristalina con gas.